Pero dice la palabra del Señor que vino uno más fuerte, que no solamente vino, sino que entró hasta su propia casa, llegó hasta su propio territorio, y es cuando Jesús desciende hasta el mismo infierno, al Hades. Llegó hasta allá y se levantó, porque Él es fuerte. Aleluya. Y cuando nosotros vemos lo que el Señor tuvo que pasar para conquistar todo esto, entendemos ahora. Por si algún día le salen por ahí, hermano, vámonos de conquista. ¿Conquistar qué día? Primeramente explíqueme, porque no entiendo esa parábola. Descífremela, ¿qué es lo que quiere decir con que vamos a conquistar qué? Aleluya. Bendito el Señor. Bendito sea Jesús. Dice la palabra del Señor, cuando usted lee la historia, que cuesta mucho, hay veces hay que meterse a leer, a buscar, y hay tanto que leer. Pero, escucha esto, pero en el tiempo de la ley, en la dispensación de la ley, habían dos ritos, que todo judío, todo niño judío tenía que pasar por dos ritos: el de la circuncisión y el de la redención. Escucha eso, el de la redención. Y ahora va a entender usted, quizás no lo sabía o quizás lo sabía, pero si no lo sabía, ahora va a entender de dónde viene la palabra redimidos y por qué usted y yo somos redimidos. Bendito Cristo, aleluya. Habían dos ritos, uno de la circuncisión y el otro de la redención. La redención, dice Jehová les había dicho al pueblo de Israel que todo animal, todo primogénito tenía que ser traído para ser sacrificado a Jehová. Tenía que ser traído para ser sacrificado a Jehová, y también así con los niños. Todo primogénito que abriera la matriz tenía que ser traído. Y dice la palabra del Señor que el primogénito que era inmundo, el que era inmundo, ya sea el puerquito, el chanchito, el coche, o ¿cómo le llama usted? El pique, ¿cómo le dice? El marrano, el chunche, el chucho, ¿cómo le llama el chunche? El cuche. Me confunde esas palabras. El cuche. Ese, como es animal inmundo, lo tenía que traer. Oiga, la palabra del Señor lo dice, ahorita lo vamos a ver. Lo tenía que traer. Y como era inmundo, Jehová no acepta nada inmundo. Jehová no acepta nada inmundo. Entonces tenía que traer este, y tenía que traer 5 monedas. 5 monedas. Y cuando lo trajo al sacerdote, él presenta el puerquito, pero como es inmundo, él trae 5 monedas. Las entrega al sacerdote, y el sacerdote toma las 5 monedas y lo deja que se lleve el puerquito. Lo dejaba que se llevara el puerquito. Lo dice, vámonos para que no me esté viendo, que quizás le estoy dando un cuento por ahí bien aprendido. Lo dice en Números capítulo 18, versículo 15. Se presentaba el que traía el primogénito delante del sacerdote, lo traía, y cuando lo traía 5 monedas. 18:15 dice la palabra del Señor: todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres, oiga, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre. También harás redimir el primogénito del animal inmundo. O sea, traía las 5 monedas, traía el puerquito, lo presentaba al sacerdote. El sacerdote lo que hacía es que agarraba las 5 monedas y le decía: llévate eso.
porque eso no se puede sacrificar. Venía yo y me llevaba mi puerquito, mi cuchito, mi cuche, el puerquito, el pixito, ¿cómo es? No. Entonces lo traía, me lo llevaba yo y entregaba las 5 monedas. Entonces el sacerdote me dejaba que me llevara eso. Lo mismo sucedía con el niño. Venía el padre, presentaba al niño y traía 5 monedas. ¿Por qué? Porque Jehová no acepta sacrificios de niños. El único al que se le sacrificaban los niños era el dios Moloch. Entonces, como Jehová no acepta sacrificios, tenía que traer 5 monedas de plata, 5 ciclos, y los entregaba. Hermano, ya estoy confundido porque empezamos con el reino y ahora me está contando la ley. Bendito Cristo. Cristo, vamos a ponerle un silenciador al pastor. Cristo, el Maestro Jesús, ¿vivió bajo la ley o bajo la gracia? No escucho, estoy medio sordo. De este lado. Amén. Amén, no sé si dicen amén. ¿Bajo qué? Bajo la ley fue el ministerio de Jesús. ¿Sí o no? 3, con esos 3 me voy. Dijo el Señor Jesús: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Para cumplir la ley. Entonces, como era un judío, él tenía que pasar por los 2 ritos, ¿verdad? Pero viene algo bien interesante, bien importante, con lo cual podemos bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El primer rito es la circuncisión, la paz. Pero el segundo rito es el único ser, es el único niño que no pasó el segundo rito. Porque cuando el sacerdote venían y le traían el niño, yo pagaba los 5 para que me regresaran a mi hijo. En Jesús, mire, en Jesús cuando se le presenta a él, exclusivamente a él no se le recibieron las 5 monedas. Porque si aceptan las 5 monedas, entonces el hijo se regresa y viene a ser propiedad de los padres. Entonces, como él no recibe las monedas de él está preparado para ser sacrificado. Gloria a Dios. Para ser sacrificado. Gloria a Dios. Amén. Por eso yo alabo y glorifico el nombre de mi Dios. Porque si de él agarran las 5 monedas, no hubiera habido nadie quien lo redimiera a usted y a mí. Por eso glorifico y exalto el nombre de mi Dios. Por eso usted ahora entiende por qué somos redimidos por el Señor. De él no pudieron agarrar las 5 monedas porque él estaba para ser sacrificado. Por eso es que usted ahora usted puede decir: yo soy redimido por Jesucristo. Porque si de él agarran, no hubiera nadie. Y él no podía dar la redención porque él había sido redimido agarrando las 5 monedas. Pero como no tomaron las 5 monedas, él es el que lo redime a usted y me redime a mí. Por su sangre nosotros somos redimidos. Por su sangre nosotros somos redimidos. Porque él entró por su propia sangre. ¿Entiende ahora por qué usted y yo somos redimidos? Pero tuvo que venir un hombre, venir a pasar un momento de probatoria, un momento de tentación, un momento de tribulación, porque lo que se dio en el desierto, eso era el inicio solamente para su ministerio. Eso solamente era el principio de lo que venía. El final era aún peor.
Por eso yo, cuando alguien me aparece ahí que es pastor, pues por lo menos, dígame que es pastor ya cuando pasó unos 15 años, por lo menos para creerle, porque ya aguantó un montón de tribulaciones. Por lo menos, dígame que tiene 15 años, pero no me aparezca así de la noche a la mañana. Soy pastor. Como que se fue al closet, se puso el efod y apareció pastor. No es así la cosa. Para mí no. Para mí no. Porque conozco a muchos que eran evangelistas y ahora dicen que son pastores. O sea, como que Dios se equivoca, como que de repente lo pone en el wrong way. Eso no va conmigo. Aunque no digan amén. Conozco a muchos que ahorita están pastoreando, que me dijeron que su ministerio era evangelista, que tienen hasta CDs, que habían grabado videos donde ellos daban el testimonio de que eran evangelistas y que aún habían dejado la iglesia porque no se les apoyaba en su ministerio. Y de repente apareció el nombre, yo soy pastor. Bueno, pastor o evangelista, póngase claro. Ahí cuando tengo los 15 años me explica qué era lo que era. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque para llegar a tener un ministerio hay que llegar por un momento de probatoria. El Señor Jesús, el más claro ejemplo lo dio el Señor Jesús, el maestro de maestros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y apareció Él y pasó ese momento. No, hombre, pastor, se le aparece la primera mujer y ¡pum! Cayó. No, hombre, es que estoy empezando, ahí ahorita me repongo. Pasó el momento de probatoria. 3 tentaciones en el desierto y las reprende. El enemigo se va, viene aún, pasa otro tiempo y todavía sigue tentándole el enemigo. No basta con eso, sino que Adán en el huerto, donde él tenía todo, donde él caminaba libremente, donde era su reino, había un hombre en otro huerto que es el huerto del Getsemaní. Mire el contraste. Un hombre donde ya describimos que él era el reino, el rey donde dominaba todo aquel territorio en el huerto de Edén, tenía todo, libremente caminaba para allá, para acá. Pero en otro huerto llamado Getsemaní había un hombre en gran tribulación, postrado de rodillas. Ahí era donde siempre Jesús iba a orar. En el huerto de Getsemaní era donde él llegaba y hablaba con el Dios Todopoderoso. Y él llegaba constantemente, pero llegó un momento que en ese mismo huerto también él pasó la más grande tribulación, que dice que su alma estaba angustiada hasta la muerte. Estaba angustiada hasta la muerte, y aquella angustia era tanto que el sudor de su rostro eran como gotas de sangre. Como gotas de sangre era la angustia tan terrible que estaba padeciendo en un huerto para conquistar lo que el hombre había perdido. Y vuelvo y recalco, cuando le digan conquistar, ¿qué? ¿Qué va a conquistar? No hay hombre alguno que pudiera haber conquistado lo que el mismo hombre había perdido. Solamente uno, que se llama Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué? Quizás usted ha leído esta escritura y la he leído muchísimo. Y dice así: cuando Jehová maldice a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer. ¿Sabe por qué dice la simiente de la mujer? Porque es el único ser humano, Jesús de Nazaret, el único ser humano que no tiene genes de un padre. Usted y yo tenemos el gene de mi padre y de mi madre. Jesús solamente tenía el gene de una mujer, porque Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. A Él sea la honra y la gloria. Gloria a Dios. En Él no existían los dos genes. Por eso le dice: voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer, porque tuvo que ocupar un cuerpo de una mujer. Pero el gene del Padre
es solamente del Padre, Dios eterno. Dios. Y era el único que podía conquistar. Nadie más. Eso de que anden conquistando, vaya a conquistar lo que usted quiera conquistar. Lo que usted quiera. Pero conquistar, como ellos pretenden ver, no hay ser humano que hubiera podido hacer eso. Por eso yo glorifico el nombre de mi Dios. Porque todo ese proceso lo tuvo que pasar para poder llegar a conquistar. Como ya conquistó, como ya le quitó Jesús, ¿dónde vence al enemigo? ¿En la cruz del Calvario? Cuando Él muere, porque en la cruz, Él murió Él murió derrotado. Sí, amén. Ahí Él se ve derrotado. ¿Por qué cree que los brujos, los satánicos usan esa porción y dicen, ¿quién es el que murió en la cruz derrotado? Oh, pues, Jesús. Ya ven. Pero lo que no cuentan es que dice que al tercer día se levantó de la tumba en victoria, exhibió públicamente a todo principado y se levantó como el gran sumo sacerdote. Ese es nuestro Dios. Por eso yo le glorifico, por eso yo le exalto, porque Él bajó hasta lo más profundo, llegó a la casa del hombre fuerte, se levantó como el más fuerte. A Él sea la honra y la gloria. Él tuvo que llegar hasta allá para conquistar y entregarle a usted lo que ahora nosotros tenemos, que es la corona de la vida eterna, si le somos fieles a Él. Ahora nosotros no tenemos guerra. Ahora nosotros lo que tenemos es lo que leyó el hermano. El versículo que leyó el hermano en Romanos capítulo 8. Mire lo que dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Tenemos tribulaciones, angustia, tenemos angustia. Persecuciones, sí tenemos persecuciones. Hambre pasamos muchas veces. Hay veces no tenemos la ropa estamos desnudos. Peligro, hay peligro. Espada, sí tenemos todo esto. Pero mire lo que dice el versículo 37. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. ¿Por qué no dice somos vencedores? Dice más que vencedores. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Vencedor es el que obtiene la victoria. Amén. Hay dos equipos de fútbol. Uno de los dos va a salir vencedor. Yo sé que hay aquí hermanos futboleros. No digan amén porque les voy a sacar tarjeta roja. Sí, porque puedes dejar rapidito hasta allá arriba, amén. No. Hay hermanos futbolistas. Bueno, hay dos equipos de fútbol. Se van a una eliminación. Uno de los dos tiene que ser vencedor, ¿sí o no? Uno de los dos tiene que vencer. Pero no es más que vencedor. Es vencedor al final. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo más que vencedor? Porque antes, miren, el ejemplo más claro. Cuando se dice que cuando El Salvador y México juegan, y más si es en el Estadio Azteca, yo he oído esas historias, a mí no me preguntan mucho de fútbol. A mí pregúntenme de un poquito más de historia de Israel, que me encanta, cosas así, pero de fútbol casi no sé nada. Ay, me da tarjeta roja si no le atino. Se dice que cuando El Salvador y México van a jugar, se dice que ya El Salvador va derrotado antes de que entre al estadio. Ya llega y ya va como temeroso, ya nada más a recibir goles. ¿Por qué ya van derrotados? Están todos cabizbajos, ahí van caminando, ven aquel monstruo imponente, porque por eso le dicen el coloso de Santa Úrsula. Ya ve que no sé mucho de fútbol. Y entonces ven aquel impresionante estadio y ya van derrotados. Ven esa multitud gritando, son 90,000 almas ahí y todos vestidos de verde. Santo, menos mal que no sabe. Y entonces cuando está aquello imponente, ellos ya están derrotados. ¿Por qué? Porque cuando usted lee, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, o peligro o espada. Antes de que yo pase todas esas cosas,
yo sé que al final yo voy a vencer. En el principio soy vencedor y cuando pase al otro lado soy más que vencedor. Cuando yo empiece y entre ahí, yo ya estoy confiado que voy a vencer, no por mi fuerza, sino por Cristo Jesús, que ya venció en la cruz del Calvario, murió y se levantó como gran sumo sacerdote. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea su santo nombre. Yo no necesito ir a conquistar reinos. Ya Cristo lo conquistó y me lo ha otorgado a mí una vez más. No necesito andar conquistando, no necesito andar haciendo gritos de guerra. ¿Guerra de qué? Usted manténgase en la buena batalla de la fe. La batalla es aquella que el enemigo quiere quitarme lo que a él le quitaron ya y me lo han entregado. Pero yo me mantengo para poseer todavía hasta el final de mis días la batalla de la fe. Cierro con esto. Segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 8. Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Empecemos del 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea en nosotros, que aunque estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Podemos estar atribulados, pero no nos angustiamos. En apuros, pero no desesperados. No se desesperen. El apuro puede ser grande, pero no se desespere, ahí manténgase. Perseguidos, tampoco. No estamos desesperados. Y esta parte me gusta. Y me consuela y me llena de gozo. Puedo estar derribado. Hoy usted puede que usted esté derribado. Es una batalla. Pero no ha perdido la guerra la sigue poseyendo porque Cristo a usted lo hace victorioso. Que aunque pierda una batalla, en Cristo soy victorioso. Que aunque pierda una batalla, en Cristo soy vencedor. Que aunque pierda una batalla, el poder del débil se perfecciona en el poder absoluto de Dios. Derribado, pero no destruido. Puedo estar pasando el momento más difícil y el enemigo puede pensar que me está acabando. Estoy derribado y el enemigo puede estar pensando que ya estoy, pero no estoy destruido, porque la victoria la poseyó Cristo Jesús y Él me la dio a mí. Cristo Jesús me hizo victorioso. Cristo Jesús me dio una vez más las llaves, la autoridad, el poderío, el señorío, para yo poder echar fuera toda tentación, toda tribulación, todo momento difícil. En el nombre de Jesús yo voy a pasar y voy a ser más que vencedor. Bendito sea su santo nombre. Póngase sobre sus pies y démosle gracias a nuestro Dios en esta mañana.